Hola, buenas profesor, este es mi video de las hidroeléctricas en Guatemala. En este video se van a abarcar lo que son las hidroeléctricas, qué es una hidroeléctrica, las partes que la componen, eh, qué más, la importancia de las hidroeléctricas en Guatemala y otras cosas que no recuerdo, pero aquí están en el PDF. Esta presentación fue hecha por mí. Okay. Primero, ¿qué es una hidroeléctrica? Una central hidroeléctrica es una instalación que utiliza energía hidráulica para la generación de energía eléctrica. Son el recurso actual de la evolución de los antiguos molinos hidráulicos que aprovechaban la corriente de los ríos para generar energía. ¿Ok? Esto creo que es bastante claro ya. O sea, antes en los ríos pequeños se ponían turbinas pequeñitas de madera que daban corriente. ¿Ok? Pero ahora han evolucionado y se volvieron grandes centrales hidroeléctricas que funcionan con ríos más grandes. Partes que componen una hidroeléctrica. Las partes de las centrales pueden variar dependiendo de cada una, pero por lo general la mayoría de las centrales eléctricas constan de las siguientes partes: el embalse, la presa, los aliviaderos, la tubería forzada, canal de descarga, central o sala de máquinas, turbinas, generador, alternador, transformador y líneas eléctricas. Están ordenadas siguiendo un proceso, en plan, lo primero que se mira es el embalse, luego la presa, luego el aliviadero y eso, está siguiendo un orden aquí. Vamos a definir cada una de las partes. Vamos a empezar con el embalse. El embalse es el lugar en donde se acumula el agua del río. Además regula el caudal del río. La construcción del embalse puede ocurrir por causas naturales, como por ejemplo el derrumbe de una ladera en un tramo estrecho del río o arroyo, la acumulación de placas de hielo o las construcciones hechas por castores. Y por obras construidas por el hombre para tal fin, como son las presas. Aquí se puede ver una presa, que es esta parte de aquí donde está todo el agua acumulada y del otro lado ya no hay nada. Este es el embalse. Esta es la... Bueno, esto lo voy a explicar ahorita. Esta es la presa. Este muro de aquí. Una presa es un muro que retiene el agua, provocando una gran elevación del cauce del río debido a la altura de la infraestructura. Es una barrera construida sobre un río o arroyo cuya finalidad es embalsar el agua en el cauce fluvial. Se construye con materiales como piedra u hormigón, a veces aprovechando una cerrada o desfiladero. Aquí podemos ver otra presa. La verdad no sé cómo las construyen, porque si se dan cuenta aquí está muy alta el agua, entonces no tengo ni idea de cómo la construyeron, pero esta es la presa. Igual que aquí, este de aquí. Y una cerrada o un desfiladero es un camino como este, muy pequeño, muy cerrado. Y en lugares como estos es donde aprovechan las centrales para construir las presas. ¿Ok? El aliviadero. Los aliviaderos son estructuras hidráulicas que tienen la función de liberar parte del caudal que lleva un alcantarillado, salidas de agua que sirven para regular el volumen del agua almacenada. Son pequeñas salidas para evitar, más que todo para evitar accidentes, es para seguridad, para evitar que esto se desborde, esta parte del agua que está aquí, el embalse. ¿Sí? La tubería forzada. La tubería forzada en una hidroeléctrica es usada como un medio de conducción del agua para la generación a través de las turbinas de la energía eléctrica, presentando para ello como material en su fabricación al acero, material que con el transcurrir del tiempo y debido a la humedad presenta deterioros como la corrosión, lo cual dificulta su funcionamiento normal, siendo pues importante el mantenimiento de esta tubería para evitar en lo posible dicho problema. Okay, aquí podemos ver el embalse, aquí está la presa, y la tubería forzada es una tubería básicamente, un espacio donde tiene que pasar el agua, por eso se llama forzada, porque el agua está forzada a pasar del embalse por esa tubería. Esa tubería está conectada a la turbina, y como la corriente del agua va en un solo sentido, entonces la turbina puede girar. Pero eso ya lo explico más adelante. En la figura, la letra F representa la tubería forzada, que es este de aquí. Okay. Canal de descarga. Canal por el que se retorna el agua turbinada al río. Es este de aquí. Es esta parte de aquí. No tiene letra, pero o tal vez es la H, pero es esta salida de aquí. Okay.
Central o sala de máquinas. La sala o casa de máquinas es la parte de una hidroeléctrica en la cual se encuentra instalado un conjunto de máquinas, específicamente las máquinas que hacen posible la generación eléctrica. Dentro de ellas están la turbina, el generador, así como los componentes necesarios para su operación y regulación. ¿Ok? Aquí podemos ver la turbina hidráulica, multiplicador de velocidad, el generador, el transformador y un tablero de comandos. Ya ahorita se explica cada una de estas partes también. Primero la turbina. Una turbina hidráulica es una turbomáquina motora hidráulica que aprovecha la energía de un fluido que pasa a través de ella para producir un movimiento de rotación que, transferido mediante un eje, mueve directamente una máquina o bien un generador eléctrico, que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Así son el órgano fundamental de una central hidroeléctrica. Aquí podemos ver turbinas, son bastante grandes, que cuando, bueno, como dijimos en la tubería forzada, el agua pasa por un lado de la turbina, haciéndola girar hacia un sentido. ¿Okay? Esta turbina está directamente conectada al generador para hacer que gire el eje del generador. Generador alternador. Dispositivo unido a la turbina que convierte la energía de rotación en energía eléctrica. Un generador o alternador eléctrico es todo un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica. Diferencia de potencial eléctrica. Bueno, aquí puse eléctrica dos veces, no sé por qué. Una diferencia de potencial. Ah, no, está mal puesto. Una diferencia potencial entre sus dos terminales. Es lo que decía esto. Aquí se mira el eje, ¿sí? Está conectado directamente al alternador, que cuando gire va a generar corriente. A estos generan corriente directa, los de las centrales eléctricas. Para eso sirve el... Ah, no. Esto te entrega voltaje alterno, pero genera muy poco. Para eso sirve el transformador, para elevar el voltaje. Aquí se mira una imagen de la turbina, una turbina conectada directamente al alternador. Aquí adentro está el alternador, transformador. Son dispositivos eléctricos que sirven para aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. Si el voltaje aumenta, la corriente disminuye, y si la corriente aumenta, el voltaje se hace menor. Como les dije antes, el voltaje que entrega esto no es tan grande, por eso se utiliza el transformador para elevar el voltaje. Y pues para eso, ¿verdad? Para no usar voltaje tan pequeño. Líneas eléctricas. Una línea eléctrica aérea es una infraestructura usada en la transmisión y la distribución de energía eléctrica para el transporte de este tipo de energía a grandes distancias. Consiste en varios conductores suspendidos por torres o postes. Aquí se pueden ver varias torres de estas que tienen los cables para la transmisión de corriente. Ya que expliqué las partes de la central hidroeléctrica, vamos a pasar a lo que es la importancia de las hidroeléctricas en Guatemala. Esta información la saqué de un informe general que el Ministerio de Energía y Minas publica cada año. Yo creo que cada año, porque encontré uno del 2020 y uno del 2021. Yo utilicé el del 2021. Ah, no, pero ahorita no vamos a ver eso. Esta es una noticia de la importancia que fue igual hecha por el Ministerio de Energía y Minas durante el año 2016 y 2017. El estudio se realizó para saber qué tan importantes son las hidroeléctricas en Guatemala. Para evaluar el impacto en un escenario sin generación hidroeléctrica se hicieron estimaciones y proyecciones utilizando un software de cálculo estocástico denominado SDDP. Se estimularon los precios de la generación del año 2017 hasta el 2019, eliminando completamente la generación hidráulica del Sistema Nacional Interconectado, para así contrarrestar los precios que se tendrían si la generación de plantas térmicas sustituyeran completamente la generación hidráulica. Los resultados que arrojaron tuvieron demostró que sin hidroeléctricas en Guatemala habría varias consecuencias, pero yo voy a mencionar solo tres, que son las más que en el informe mencionaba, o en la noticia decía que eran las más graves.
El impacto en precios de la tarifa. Debido a que sin la generación hidroeléctrica el precio de generación alcanzaría el valor pico de $630 cada megawatt hora, equivalente al costo de energía no suministrada. Comparando este costo, que es equivalente a aproximadamente 12 veces el precio promedio de energía eléctrica que se obtiene actualmente, ya que el precio de ahora es $60 cada megawatt, $60 por megawatt hora. El riesgo a suministro a corto plazo. El estudio sugiere que de no contar con las centrales de generación hidroeléctrica, se perdería la garantía de suministros que existe actualmente en el sistema y se pasaría un riesgo de déficit y racionamiento de energía eléctrica, tal como sucedió en la crisis eléctrica de los años 80 y 90. Estaba leyendo y durante estos años hubieron varios apagones, o sea, sí, como que se iba la luz de la nada, entonces la gente tendría que estar preparada con velas y cosas para alumbrar porque durante estos años se estuvo yendo mucho la luz. Y la tercera consecuencia, impacto en el costo de la canasta básica. Esto se debe a que en la canasta básica vienen varios productos, de los cuales varios tienen refrigerio. Entonces, al necesitar refrigerarlos y al no haber hidroeléctricas, el precio de la luz utilizada por la refrigeradora aumentaría más. Dentro de la tarifa de energía eléctrica, el 74% corresponde al costo de generación. Si bien en la generación de recursos híbridos ha proporcionado una estabilidad de precios al usuario final, pero a partir de 2014, por la disminución de la incorporación de hidroeléctricas, el parque generador se ha tenido que cubrir esta generación con otro recurso, en este caso búnker y carbón, entre 3.6 y 7 más costoso en relación con el recurso hidroeléctrico. En este escenario, un potencial aumento en el costo del precio de la energía eléctrica implica un aumento directo a la tarifa y en consecuencia aumentaría el costo de la canasta básica alimentaria, ya que para Guatemala la misma está compuesta de 26 productos de consumo diario, de los cuales el 77% de estos tienen un impacto directo en su precio, dentro de los cuales se pueden mencionar los lácteos, las bebidas gaseosas y todos aquellos que necesiten refrigeración para su preservación, que es lo que les decía. Aquí se puede ver la noticia de la que saqué la información. No recuerdo, creo que estaba en la página de la EXA. Con el propósito de evaluar la importancia de las hidroeléctricas, el Ministerio de Energía realizó un análisis técnico. Esta es la noticia. ¿Qué porcentaje de energía aportan a la red eléctrica del país? Esta información sí fue sacada de lo que les había dicho del informe del Ministerio de Energía y Minas del 2021. Se muestra un gráfico circular en donde se mencionan los tipos de generación eléctrica durante dicho año. Entre los tipos de generación eléctrica se encuentran diésel, geotérmica, entre otros. Entre lo ya mencionado se encuentra la hidroeléctrica, que ocupa la mayor parte del gráfico, siendo su aporte del 50% del total de generación de energía, incluyendo renovables y no renovables. El total de la contribución de las energías renovables fue de 5.823.77 gigawatt hora, y en este aporte, en ese total, 5.960.29 gigawatt hora le correspondían a la producción hidroeléctrica. Aquí está el gráfico. Aquí se aprecia la hidroeléctrica, que ocupa el 50% del total del aporte. Y aquí abajo está la sumatoria, donde nos da un total de 11.943.08 entre todas las energías, incluyendo renovables y no renovables. Entonces si vamos a una calculadora, y el total lo dividimos en 2, nos va a dar un resultado aproximado de lo que es el aporte de la hidroeléctrica. 11.943.08 dividido en 2. 5.971, que se acerca bastante a los 5.960 de la hidroeléctrica. Así que son muy importantes en Guatemala, es la conclusión. Y las 3 hidroeléctricas importantes en Guatemala.
Estuve leyendo en varias páginas y llegué a la conclusión de que estas tres eran las más importantes: la planta hidroeléctrica de Chixoy, Jurún Marinalá y la tercera Hidrochagbal, o no sé cómo se pronuncia. La hidroeléctrica Chixoy es la más grande de todas las hidroeléctricas en Guatemala. Es parte de la empresa de generación de energía eléctrica del INDE. Se encuentra en el departamento de Alta Verapaz, municipio de San Cristóbal, en la aldea Chixá, y se entiende por el río Chixoy. El total de la potencia que genera es de 300 megawatts, siendo la planta de mayor capacidad de generación eléctrica en el país. Okay. Esto ya es información de relleno. Jurún Marinala. Durante la jefatura de Jacobo Arben se dispuso la construcción de esta hidroeléctrica, pero el mismo no se concluyó durante su gobierno. Se encuentra situada en una represa formada con el caudal del río Michatoya, en las cercanías del municipio de Palín, del departamento de Escuintla. También se aprovecha de las aguas del río María Linda. Tiene una capacidad de 600 megawatts, de 60 megawatts, los cuales son producidos por 3 turbinas y generadores de 20 megawatts cada uno. Y la última, que es Hidrochagbaj. La central hidroeléctrica Chagbal se encuentra ubicada cerca de la finca La Perla, en el municipio de San Gaspar, en el país de Guatemala. Utiliza el agua del río Chagbal y cuenta con una presa de gravedad con una altura de 10.35 metros. Tiene 2 turbinas con una capacidad instalada de 94 megawatts, las cuales generan un promedio anual de 486 gigawatt hora de electricidad. Así que esto fue mi investigación acerca de las hidroeléctricas. Siento que fue bastante útil, aprendí bastante. Y bueno, espero les haya gustado y nada, feliz día, tarde, noche y adiós.